Anuncian ya movilizaciones y no sé si son las primeras luego de casi 3 semanas, porque todavía no completa la tercera semana el gobierno del presidente Daniel Noboa. Movilizaciones que apuntan a rechazar el proyecto de ley económico urgente que ya tramita la Asamblea Nacional, de eficiencia económica y de generación de empleo. Los trabajadores agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores anuncian este tipo de acciones, aunque hay algunos otros sectores que dicen que esta reforma tributaria es absolutamente tibia, que no va a solucionar ni siquiera a morigerar los efectos de una crisis económica con un déficit fiscal que sobrepasa los 5.000 millones de dólares. Se habla de una generación con esta remisión, este perdón de multas, intereses y recargos. No es un perdón de los capitales, de la deuda que mantiene el contribuyente, y además son litigios que está sorteando el Estado ecuatoriano en los tribunales de justicia. Es una figura que ha sido ya utilizada en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, y ahora se pretende con esta figura de la remisión nuevamente tratar de tapar un hueco, porque no es que es un recurso permanente, es un recurso coyuntural, puntual, que va a permitir a lo mejor solventar alguna responsabilidad de fin de año y nada más. Se habla también del no pago de un dinero que estaba planificado entregar al Banco Central del Ecuador, y se quiere reperfilar esa deuda adquirida desde el gobierno de Rafael Correa, que tomó los fondos de libre disponibilidad, así denominados ahora fondos de reserva internacional, y que fueron utilizados durante su ejercicio gubernamental. Se encuentra Edwin Bedoya. Él es el vicepresidente de la SEDOCUD, una de las centrales del Frente Unitario de Trabajadores, conectado con nosotros, y ahí le preguntamos, ¿qué es lo que les molesta de esta norma legal? ¿La remisión o esta posibilidad de no pagar o reperfilar esta deuda adquirida durante el gobierno o a inicios en el 2009 del gobierno de Rafael Correa? Él empezó en el 2007. En cuanto a la reserva de libre disponibilidad. Edwin, bienvenido, buenos días. Buenos días, mi estimado Wilson. Un saludo a quienes hacen Radio Centro, a usted. Muchas gracias, como siempre, esta radio dándonos la oportunidad de mencionar lo que nosotros planteamos y pensamos respecto a la coyuntura actual del país. Le preguntaba, ¿qué es lo que les molesta a los trabajadores de esta norma, de esta ley, de este proyecto urgente que tramita la Asamblea en torno a solventar la crisis que está atravesando el Ecuador? Bueno, realmente nosotros hemos visto que la ley de eficiencia financiera y creación de empleo es una ley parecida a la que ya teníamos. Una ley que primero va direccionada a precarizar las condiciones laborales de los trabajadores en las famosas llamadas zonas francas, que no tuvieron un impacto importante en el pasado y tampoco lo sigue teniendo en este momento. Tenemos apenas 4 zonas francas en el país, 2 del aeropuerto, me parece, una tunera y una de turismo, y que apenas han generado desde su creación 3.000 puestos de trabajo y apenas han dado 1.200 millones de dólares en todos estos años. Entonces, cuando uno se ve a ese análisis, vemos que las condiciones de que han pensado en el pasado, que era precarizar las condiciones laborales de los trabajadores, va en esa línea. Y la otra línea, que es el tema del perdón, de la condonación de multas e intereses a los grandes grupos económicos, que ya viene a ser la 7ª vez. Es decir, se han mal acostumbrado a que venga un gobierno y les condone y les perdone las multas e intereses de la deuda que tienen. Y esto no ha generado ni siquiera empleo,
ni ha generado beneficios económicos para el país, ni ha generado. Es una mala costumbre que si un ciudadano común le pidiera condonar la deuda que tiene con la banca privada, más bien le embargarían lo que tiene por deuda y no le condonarían. Entonces, desgraciadamente esto va enfocado a repetir la misma fórmula que no ha dado resultados, y por eso nosotros nos oponemos a esta ley que, como digo, tiene dos finalidades: la una, la precarización laboral, y el otro, nuevamente continuar con la condonación de multas de intereses a los grandes grupos económicos cuya deuda asciende ya de multas de interés a 2.600 millones de dólares. Ahí está la plata. Si es que el presidente Noboa quisiera tener el compromiso político con el país, primero cobre esas deudas que están ahí en firme y que podría salir de esta crisis que está en este momento en las arcas fiscales. Ahora, hay un amigo oyente que pregunta: ¿con qué gobierno estuvo de acuerdo el Frente Unitario de Trabajadores? Dice, porque en cada gobierno se inaugura y a los pocos días anuncian movilizaciones. No sé si es que a lo mejor le podemos decir que con el señor Rafael Correa tuvieron ciertas coincidencias, desfilaron juntos, pero luego marcaron distancia, evidentemente. Que yo recuerde, con ningún gobierno han tenido concordancias y han aplaudido las propuestas realizadas. Edwin, ¿qué les responde al amigo oyente? A ver, el primero, yo le diría al amigo oyente que primero vea la historia de lo que nosotros hemos hecho con el Frente Unitario de Trabajadores. Segundo, los trabajadores no hemos gobernado el país, han sido gobiernos que no son de los trabajadores, que si en un inicio se apoyó a un gobierno que traicionó a los intereses del pueblo ecuatoriano, entonces a mí me parece que esas propuestas que ha tenido el FUD no han sido escuchadas porque no es interés de estos grupos que han estado manejando el país. Entonces, cuando existe un gobierno que no entra dentro de la lógica de beneficiar al pueblo ecuatoriano, entonces nosotros tenemos que estar oponiéndonos, lógicamente, pero no es que no tenemos propuestas, hemos hecho propuestas, presentamos en la época del señor Correa un código de trabajo que lo archivaron y que ellos fueron incapaces de presentar un código que también los retiraron porque vieron que estaba mal hecho, y los otros gobiernos de turno, que ha sido el de Moreno y el de Lazo, han corrido la misma suerte. Tal es así que con las mismas leyes que dejó haciendo Correa, se han venido violentando los derechos de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que sí hay que un poco escuchar, hay que ver la coyuntura que ha venido sucediendo y no fácilmente decir no han hecho nada, solo se oponen a eso. Claro que nos oponemos porque golpea la economía y el tema laboral y el tema social del pueblo ecuatoriano. Fíjese hoy cómo estamos en esta transición, digamos, porque es año y medio prácticamente para elecciones, y nos ha dejado el gobierno de Lazo un estado prácticamente desbaratado: inseguridad física, inseguridad jurídica, narcotráfico, una asamblea que está negociando impunidades. Es decir, no somos los trabajadores los que administramos el Estado, son estas élites económicas a través de sus partidos políticos los que se han beneficiado hasta el momento de estas crisis. ¿Qué acciones van a implementar estas movilizaciones? ¿Cuándo arrancan? ¿Y cuáles son los lugares en donde van a concentrarse? ¿Cómo va a funcionar operativamente este proceso de movilizaciones que ya anuncian ustedes como dirigentes del FUD? Bueno, verá, yo quisiera primero explicar el tema de las movilizaciones, porque no es una movilización en sí que tenga que ver con el gobierno de Noboa, sino más bien tiene que ver con los atrasos de los pagos que tienen los gobiernos anteriores, y también este gobierno que tiene que dar luces para poder pagar los atrasos de los sueldos de los miles de trabajadores que están en el sector público, municipios, consejos provinciales, que ya están impagos 3 meses, y este mes de diciembre, que es uno de los meses del año en donde más se requiere el tema económico, no han sido cancelados. De hecho, ya los compañeros de Manabí y de otras provincias ya están tomando acciones. Lo que hemos hecho nosotros es asumir estas acciones como Frente Unitario de Trabajadores, y claro, está el tema de la ley, que si vemos que no nos escuchan, fíjese usted,
nosotros hemos pedido ser recibidos en la Comisión Económico y resulta que en todo el listado que presente el informe de la Comisión Económica, en todo el listado, yo le puedo pasar el informe, solo les han recibido a los empresarios y a los que están vinculados con zonas francas. Es decir, a ningún momento se ha escuchado, como dice en el informe, en el principio del informe, a la sociedad civil. No nos han querido escuchar nuestras propuestas, y por eso nosotros nos vemos abocados a ir a la asamblea en estos días a plantones para ser escuchados en el tema de la ley económica y de las zonas francas, y en el tema de la ley de seguridad social, que para nosotros también es importante. Entonces, eso ve la naturaleza que tiene la asamblea, el no escuchar a todos, sino escuchar a los que les conviene. Y ahí lo que nosotros tememos, digamos, es que vaya a ser una asamblea de la impunidad, donde se negocien impunidades tanto jurídicas, penales, como impunidades económicas, es decir, lo que ya se está dando en este momento, que es el no cobro de impuestos a las grandes élites económicas que están debiendo al país. Ellos son los responsables de la crisis, y por tanto nosotros lo que estamos reclamando es que ellos sean los que asuman este costo de la crisis, paguen las deudas, se renegocien de manera correcta los contratos que tienen con empresas transnacionales. Fíjese usted, se acaba de renegociar con Claro el pago de $3 millones, mientras Claro se lleva $1.000 millones en el año. Entonces no puede ser este tipo de renegociaciones, y ahí está el dinero que está, si es que hay compromiso político del gobierno, de poder renegociar en beneficio del país. Pero estas movilizaciones arrancan ¿cuándo, Edwin? Nosotros hemos mencionado que el 19 de diciembre estaremos llamando a plantones y acciones a nivel nacional, apoyando también el tema de los compañeros de los consejos provinciales y los comités y sindicatos de los municipios y de otras empresas públicas que están deteriorándose por el no pago de deudas, como digo, que ya son 3, en algunos casos 2 meses, 4 meses de atrasos de impagos de deuda, solo han recibido en algunos casos solo adelantos, y en algunas empresas públicas, además también del deterioro del empleo que están en estos momentos de crisis, se sigue manteniendo el despido de trabajadores en el sector público sobre todo. Es decir, no ha cambiado nada con este nuevo gobierno, y por eso es que nos vemos abocados realmente si al no ser escuchados, la única salida que tenemos es la resistencia y la salida a las calles. ¿Por qué no darle un margen de espera al gobierno? Porque apenas está completando la 3ª semana de trabajo. ¿Por qué razón inmediatamente salir a protestar en contra de una norma o en contra de un ejercicio, las primeras acciones? Yo sé que hay un acumulado en torno a estas deudas que el Estado ecuatoriano mantiene con diversas instancias de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero ¿por qué no darle un espacio de respiro y por qué inmediatamente arrancar con este tipo de acciones? A ver, aquí hay un tema. Nosotros, como le mencioné, hemos pedido ser recibidos en la asamblea primeramente, y hemos pedido hablar con el presidente de la República o quien delegue para poder hablar de estos temas importantes. Pero el problema es que no nos quieren recibir. En una ley urgente de 30 días, si ya se emite la ley, ya está perdido. Entonces, ¿cómo podemos dar un plazo si es que el mismo gobierno no recoge las opiniones de los trabajadores, de los otros sectores sociales, y solo sigue beneficiando a la clase pudiente, a la clase que más se ha beneficiado en las crisis? Y mientras siguen sacando 250 millones de dólares mensuales hacia el extranjero, a paraísos fiscales, eso dicho por la misma exdirectora del SDI, la señora Artola. Entonces, ¿cómo podemos esperar, mi estimado Wilson y pueblo ecuatoriano, que nos goleen, nos sigan ejecutando leyes con esta figura económica urgente sin ser consultados? O sea, por lo menos consulten, porque eso dice la OIT. Hay un convenio que firmó el Ecuador, el 144, de la consulta tripartita, en donde nos vemos afectados. Deben consultar con los sectores sociales. Pero como le digo, usted ve el listado de los que ha recibido la asamblea, prácticamente son todos del sector empresarial
y de todos los que están interesados en implantar las zonas francas, sobre todo en el tema de la agroindustria, que es muy peligroso, porque ya de hecho la agroindustria no les paga ni el sueldo básico a sus campesinos, peor con este tema de las zonas francas, donde primero les condonan intereses, después les reducen impuestos, no les graban impuestos y les dan 20 años, 10 años de condonaciones. Entonces eso no se puede permitir. Si estamos en inicio de un gobierno, entonces podríamos de alguna manera beneficiar al pueblo ecuatoriano y no a los grandes grupos económicos. Edwin, muchas gracias por atender esta invitación y darnos algunos elementos para entender la posición que asumen los trabajadores. Gracias a Edwin Bedoya, vicepresidente de la Senacud. Gracias a usted, el dirigente del Frente Unitario de Trabajadores. Nos vamos a una breve pausa, regresamos.